Este es el videoreporte correspondiente al PBL9, convertidor analógico digital, interpretación y despliegue de los resultados. El equipo está conformado por Paola Becerril, Diego Bermúdez y Víctor Manrique. Una señal analógica, como podemos ver en la parte derecha inferior, es una señal continua en el tiempo y en amplitud. En cualquier instante de tiempo arbitrario presenta una magnitud con una resolución infinita, es decir, la señal es continua y nunca se corta en el tiempo. Un ejemplo es la temperatura terrestre medida a un periodo arbitrario usando un termómetro analógico y como resultado tenemos la gráfica de la derecha. Siguiente. Por el contrario, una señal digital es discreta, es decir, que consta de un número determinado de puntos. Solo en ciertos periodos de tiempo elegidos presenta una magnitud con una resolución en valores discretos, es decir, pasos finitos. El mismo ejemplo de la temperatura terrestre es presentado en la parte inferior derecha, pero en este caso con una señal digital, la cual cambia cada 0.5 grados centígrados. Después del trabajo que realizamos en los PBLs pasados, obtenemos esta gráfica de voltaje contra temperatura, en la cual obtenemos una ecuación que representa el valor de la temperatura en el sistema al inyectar cualquier valor de voltaje. Esta ecuación que obtuvimos para el gráfico es una aproximación polinómica de 6 grados y la obtuvimos tanto para el RTD como para el termistor. Un convertidor analógico digital es un dispositivo capaz de recibir una señal analógica y convertirla en una salida digital, es decir, ceros y unos. Esto es muy necesario para poder leer datos del exterior, del ambiente, y poderlos interpretar con una computadora, por ejemplo. La placa Arduino cuenta con un convertidor analógico digital que será descrito a continuación. El trade-off del ADC es el compromiso entre velocidad y resolución. Esto quiere decir que si nosotros queremos una alta resolución, vamos a tener una baja velocidad. Y si queremos una alta velocidad, vamos a tener una baja resolución. Bueno, para el ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a utilizar el convertidor analógico digital de una placa Arduino Uno. Como ya se mencionó, tiene una resolución de 10 bits y cuenta con 6 canales. De esta manera podemos tener 1024 combinaciones de datos digitales. Siguiente. Ahora, esta placa cuenta con un voltaje de operación de 5 volts. Siguiente. Entonces, conociendo la resolución de 10 bits y el voltaje de 5 volts, podemos determinar el paso de cuantización, es decir, el mínimo cambio de voltaje que detecta el ADC y lo interpreta como un bit. Para el caso de la placa Arduino Uno, tenemos que el paso de cuantización es de 4.8 milivolts, es decir, que cada cambio de 4.8 milivolts que detecte el convertidor análogo digital lo va a interpretar como un bit. Siguiente. Ahora, aquí tenemos la placa, la cual, como ya dijimos, cuenta con sus 6 canales, y cuando en uno de esos canales esté detectando 0 volts, lo va a interpretar como el número decimal 0 o su representación en binario, que serían todos los dígitos en 0. Por otro lado, cuando detecte un voltaje de 5 volts, lo va a interpretar como el número decimal 1023 o su representación binaria, que sería 10 veces el número 1. Y por cada paso, por cada cambio de 4.8 milivolts, esto nos va a aumentar un bit. Siguiente. Ahora, para que el Arduino pueda interpretar, pues para que pueda adquirir esas señales, interpretarlas y poder hacer uso de ellas, necesitamos además implementar un código. Este código pues está compuesto de diferentes bloques. Primero necesitamos adquirir el dato, entonces utilizamos la función analogRead con argumento en el pin en el cual está conectado o en el cual se está adquiriendo la señal analógica. Esta señal pues, nos permite adquirir un valor decimal y guardarlo en una variable. A continuación, esta variable la podemos convertir a su respectivo voltaje, multiplicando por 5, que es el voltaje que corresponde al número 1023. A continuación, ya una vez obtenemos el voltaje que corresponde
a la señal analógica que está ingresando, podemos utilizar o interpretarlo en la función de temperatura que presentamos inicialmente. Siguiente. Ahora, ya una vez adquirimos la señal de entrada, la convertimos a voltaje, digamos en representación digital, y la llevamos a temperatura, pues podemos presentar esta pantalla para que el usuario la pueda visualizar. Tenemos varias opciones. Utilizando la función de serial, la cual pues vemos en el código que está en el ejemplo, necesitamos inicialmente en el setup del código inicializar esta utilizando la función serial.begin y un argumento de 9600 de velocidad, y en el loop, en la parte donde se necesite, utilizamos la función serial.print con dos opciones, una función para imprimir texto si está entre comillas, o una función para imprimir el valor de una variable cuando se incluya en el argumento. Siguiente. La otra opción que podemos utilizar es un display de 16 por 2. Para poder utilizar este display necesitamos incluir la librería liquidcrystal.h y las funciones lcd.begin para indicarle al programa que inicialice la pantalla, y lcd.print para mostrar mensajes de texto en la LCD. Igual que en el caso del serial, cuando el argumento está entre comillas, lo representa como una cadena de texto, o de lo contrario lo representa como el valor de una variable. Siguiente. Aquí tenemos el diagrama que nos representa el cableado del circuito, ya implementando la placa Arduino Uno, un display LCD 16 por 2 y donde utilizamos un potenciómetro para simular la variación de voltaje que haría la RTD si estuviera pues conectada. Siguiente. Cuando inyectamos 0 volt, obtenemos como resultado en el RTD menos 20.26 grados centígrados y en el termistor menos 21.61 grados centígrados. Y también lo realizamos de manera física y obtuvimos los mismos valores. Y con 5 volts obtuvimos los valores en el RTD de 140.74 grados centígrados y en el termistor de 141.64 grados centígrados. Estos son los valores obtenidos con el RTD y el termistor. Como podemos ver, el RTD se acerca más a nuestros valores nominales, que son de menos 20 grados centígrados y 140 grados centígrados. Como conclusiones, pudimos demostrar el uso del convertidor análogo digital que viene incorporado en la placa Arduino Uno, la cual es bastante útil para adquirir señales analógicas, por ejemplo, de voltaje de diferentes instrumentos, y llevarla a una representación digital y presentarla de diferentes maneras, por ejemplo, con un puerto serial o con un display físico. Después de trabajar durante varios PBLs, pudimos armar nuestro primer instrumento, vimos todos los detalles que involucra armarlo, programamos en Arduino y repasamos nuestros conocimientos también de cómo proyectar los resultados en la pantalla LCD. Y finalmente vimos que el circuito de RTD nos entrega como resultados valores más cercanos a los reales. Esta es la conclusión, como comentaba mi compañera, de varios PBLs. Finalmente estamos obteniendo valores reales en la computadora, y esto es gracias a la utilización de un convertidor analógico digital que está incluido en el Arduino. Es bastante motivante ver cómo ya obtenemos resultados en la computadora o incluso en la pantalla LCD como resultados de toda la aplicación de los conocimientos. ¿Listo? Muchas gracias. Sale.